Hace ya un par de días que me vengo preparando para comenzar mi búsqueda laboral como programador. Y más allá de la preparación técnica que conlleva para preparar una entrevista, y dando por sentado lo obvio de saber bien un stack y tener un buen portafolio, me di cuenta viendo videos en YouTube que la mayoría tiene un problema bastante grave e inclusive superior a no saber responder cierta pregunta técnica que te hagan en la entrevista. O resolver X problema o lo que sea en torno a lo que es una tecnología en específico o conocimiento teórico. Más allá de esto, hay un grave problema que yo detecté. ¿Y sabés cuál es? La comunicación. Sí, como te mencioné recién, hay una gran falta de comunicación. Estuve viendo simulacros de entrevistas reales de gente que simplemente las grababa y las colgaba a YouTube. No tienen muchas vistas, así que dudo que las encuentren, pero bueno, si las buscan las van a encontrar. Y el principal problema que noté fue una grave falta de comunicación, de habilidades sociales. Un punto en específico que noté, porque habilidades sociales es bastante amplio, es comunicación efectiva. La gente no se sabe comunicar de una manera efectiva, no se sabe vender. Y esto es algo que tal vez muchos creemos, y me incluyo en su momento, que era algo irrelevante, el tema de la comunicación, de las habilidades sociales. Es como, ¿para qué carajo las quiero si yo lo único que quiero hacer es un crack en la programación y que me contraten? Ya siendo el mejor programador me tienen que llover ofertas laborales. Y la realidad es que no vas a ser el mejor programador, no es por bajártela, pero vamos a ponernos todos en un punto medio. Entonces no te van a llover ofertas laborales, las vas a tener que salir a buscar. Y si no sabes venderte, déjame decirte, mi estimado espectador, que estás en el horno. Los mejores puestos laborales, los mejores ascensos y todo lo que conlleva a tener éxito en esta industria y prácticamente en cualquier otra dependen un 70 u 80% de cómo vos te manejes con las personas. Y sé que suena algo ilógico lo que estoy diciendo, porque con la parla no hacemos nada y las palabras se las lleva el viento. Pero créeme cuando te digo que es muy importante saber comunicar. El crack este de la programación que te mencioné, la mayoría de las veces se queda picando código por años en una misma empresa porque básicamente es bueno en una sola cosa, que es resolver problemas o sacar tickets rápido. Y el que tal vez no es tan crack en la programación, pero sabe llevarse bien con sus compañeros, sabe llevarse bien con clientes, sabe cómo tratar a un cliente, sabe hablar con los jefes, sabe comunicarles cuando hay un problema, cuando proponer soluciones, sabe básicamente liderar, sabe agarrar un equipo de programadores y decir, bueno, vos haces esto, vos sos bueno en esto, bueno, listo, enfócate en básicamente dividir tareas de manera efectiva. El que sabe hacer esto, la mayoría de las veces termina ganando 3 o 4 veces más que el que es un crack en la programación. Y esto no lo digo yo como trust me bro, o sea, cree en mi palabra, porque simplemente entrando a mi canal podés ver que le hice varias entrevistas a programadores seniors con muchos años en la industria tecnológica, y cuando le pregunto cuál es la habilidad más importante que tiene que tener un programador, evidentemente más allá de programar, es la comunicación. El que se queda callado, el que no levanta la mano cuando hay un problema, el que no le pide ayuda a sus compañeros, el que no termina ayudando a nadie y simplemente hace su trabajo a las 6 o a la hora que termine de trabajar, cierra su computadora y se va a hacer otra cosa, no hace nada más que resolver los tickets que le pusieron, simplemente se queda ahí, la mayoría de las veces estancado en ese mismo puesto. Y mucho ojo con esta parte, no quiero decir que programar no sea importante, evidentemente tenés que saber programar y tenés que saber hacer bien tu trabajo para después escalar en algún puesto laboral o algo, no es que por simplemente saber hablar con la gente te van a ascender. Bueno, puede haber empresas que sí, pero generalmente no funciona así. Pero tampoco es necesario que seas el próximo Mark Zuckerberg para que a vos te asciendan a un buen puesto. Y dicho todo esto, te preguntarás, y bueno, hasta acá me planteaste solamente problemas. ¿Cuál es la solución? ¿Cuáles son los pasos para yo comunicarme efectivamente para cuando me presente una entrevista laboral me tomen o por lo menos no pase tanta vergüenza? Quédate tranqui que ya mismo en este video te voy a dar los tips que yo fui anotando basándome en todas las entrevistas que estuve viendo, los simulacros, entrevistas reales, todo lo que estuve hablando con programadores seniors, como te dije en las entrevistas. Fui haciendo toda una recopilación de eso y fui anotando tips que yo creo que son esenciales para romperla en una entrevista de programación. Pero antes de comenzar, el sponsor de este video tiene un mensaje para vos. Sí, para vos. Che, no me digas que todavía tenés tu portafolio con un hosting y dominio público. Déjame decirte que si realmente querés ser profesional, esto es algo que no va más. Y sí, ya sé que es un quilombo buscar a alguien que te provea hosting, dominio, certificados SSL a un buen precio, que además sea de confianza y sobre todo eficientes a la hora de proveerte este tipo de servicios. Por eso te traigo a Don Dominio, los cuales no solamente se encargan de una manera óptima y eficiente de proveerte todos los servicios que te acabo de mencionar, sino que también cuentan con la mejor atención al cliente personalizada para que puedas sacarte cualquier tipo de dudas en cualquier momento. El equipo de Don Dominio me dijo que solamente por este mes van a estar de oferta los dominios .dev a tan solo $11 y los dominios .app a solo $13. Yo que vos aprovecho esta oferta antes de que se termine. Ah, y ya me estaba olvidando. Además de estas hermosas ofertas y descuentos que te acabo de mostrar, también vas a tener un 30% off en el alta de dominios con mi código de descuento otro más de sistemas de D2. Así que nada, yo que vos me apuro porque mejores ofertas déjame decirte que no vas a encontrar en ningún otro lado. Muchísimas gracias al equipo de Don Dominio por patrocinar este video y ahora sí, continuemos. Más a veces es mejor. Si te tienen que preguntar,
ya perdiste. Esto es como cuando ibas a la escuela o bachiller, o como le digas en tu país, a donde ibas a estudiar de chico o de adolescente y tenías que darle una exposición oral al profesor. Acá lo que teníamos que hacer era llevar una cartulina, estas son como un papel grande, en donde básicamente ibas poniendo, no sé, por ejemplo, el tema de la fotosíntesis. Ponías las fotos de los diferentes procesos, los explicabas un poco y tenías que decir básicamente oralmente todo lo que vos estudiaste. Eso es una exposición oral. Entonces, en esta exposición oral había 3 clases de personas. Una la vamos a sacar porque era el que no estudió directamente no pasa. Y había 2 clases más de personas. La primera era la que era un poco tímida y simplemente pasaba con su cartulina en el frente del aula. Se ponía así de bracitos cruzados y esperaba que el profesor le extraiga la información a la fuerza, básicamente mediante preguntas, que tenía que el profesor rebuscarle todas las preguntas para que el alumno pueda decirle lo que estudió. Esto es un arma de doble filo, porque si respondes bien a todas las preguntas que te hizo el profesor, quedás muy bien, porque básicamente se nota que estudiaste, pero donde 1 o 2 preguntas que justo el profesor te hizo no te las sabes, básicamente quedás muy mal o desaprobás o te bajan muchos puntos por el hecho de que evidencia mucho tu falta de estudio. Y tal vez estudiaste bien, pero justo esa pregunta que te hizo, y probablemente te haya pasado, no te la sabías. Y por otro lado, estaban los tipos como yo, que pasábamos con la cartulina, bastante mediocre igual porque mis dibujos son bastante malos, pero yo desde el momento 1 que yo ponía la cartulina en el pizarrón o en la pizarra, como esa como la que está ahí, simplemente agarraba y empezaba a vomitar todo lo que sabía. No lo dejaba hablar el profesor, y no por una cuestión de falta de respeto, evidentemente si te para y te hace una pregunta se la respondía en caso de ser posible, pero simplemente agarraba y vomitaba todo lo que sabía. Yo agarraba y empezaba la exposición por mi cuenta. Entonces agarraba y, bueno, la fotosíntesis son estos procesos pasa por acá, por allá, no me acuerdo cómo era la fotosíntesis, pero bueno, básicamente le decía todo lo que sabía y capaz que estaba 10-15 minutos exponiendo. Entonces el profesor, desde ese momento que vos empezaste a hablar hasta que terminaste, ya sabe que estudiaste o por lo menos que entendiste el tema. Entonces te va a hacer como una locura, te va a hacer 1 o 2 preguntas porque ya se evidencia que sabés del tema. En la vida real pasa exactamente lo mismo. Si vos vas a una entrevista de bracitos cruzados, te sentás y esperás que el entrevistador te extraiga toda la información mediante preguntas, déjame decirte que lo más probable es que estés en el horno. Por el simple hecho de que vas a estar nervioso, la mitad de las cosas que vos sepas te la vas a olvidar y que encima te van a hacer preguntas, tal vez que, no sé, por ponerte un ejemplo, yo personalmente las clases abstractas en este momento no te las sé definir teóricamente, pero las sé implementar perfectamente en Java. Pero si me hacen una pregunta teórica, me dejaron en el horno y tal vez yo soy muy bueno programando, trabajando, pero a falta de estas habilidades de comunicación, de decirle exactamente lo que sé, con lo que trabajé y demás, y el entrevistador me tiene que hacer preguntas técnicas o teóricas para sacarme información y ver si sé algo o no lo sé, puede ser un arma de doble filo que me puede jugar muy en contra. Entonces vos, si desde el momento 1 que te sentás en la entrevista, o bueno, te conectás a la llamada hoy en día, más con programación, es todo virtual, y agarrás y le decís, mira, me llamo tanto, le respondés las preguntas básicas, eso es obvio, de cómo te llamás, qué edad tenés, dónde estudiaste y demás, y a partir de ahí le decís, mira, yo trabajé en este proyecto, este es mi portafolio, yo conozco tal tecnología, a profundidad conozco bien estas 3, por ponerte un ejemplo, y la realidad es que me está interesando esta otra tecnología. Vi que ustedes, no sé, trabajan con AWS. Bueno, yo estoy interesado en cloud, estuve haciendo un par de proyectos, la realidad es que no lo tengo muy pulido, pero me interesa saber más del tema. Entonces vos vas dialogando con la entrevista y se hace más fácil para las 2 partes, ya que el entrevistador no te tiene que forzar a sacarte la información que vos tenés en tu cerebro, ni vos tampoco tenés que forzarte a responder preguntas que tal vez en el momento no las sabés responder. Entonces la clave es tomarlo como una charla a este punto, agarrar y mientras menos preguntas le dejes hacer al entrevistador, y no lo tomen como una falta de respeto de estar hablando y no dejarle hacerle ninguna pregunta, sino que cuando te hace una pregunta desarrollásela bien, no le respondas exactamente a la pregunta, es como no hagas un sí no, un cuestionario, expandite un poco. Si te pregunta por proyecto, decirle, sí, mirá, trabajé con este proyecto, tuve estos problemas, lo solucioné de tal manera, investigué en tal lado, esta tecnología no la sabía y la tuve que aprender en el Todas esas cosas son importantes a la hora de hablar en una entrevista. Y para cerrar este punto, créeme que el entrevistador valora más que hagas todo esto que te dije de tomar más como una charla a la entrevista que responder a un cuestionario sí no. La actitud lo es todo. Siempre para adelante y nunca hacia atrás, mi rey. Anda con confianza. En este punto simplemente te lo voy a ejemplificar con una discoteca, ya que hace muy evidente el mismo punto. Imagínate que vos estás en una discoteca o antro bailable o como le digas en tu país y ves a una mujer o a un hombre muy hermoso y te gustaría ir a hablarle porque te parece muy atractivo. Y acá entra en juego el tema de los nervios, la vergüenza, el miedo al rechazo y demás. Pero déjame decirte algo muy obvio que ya probablemente vos lo sepas, el no ya lo tenés. Es exactamente lo mismo que vos no le hables a que vos vayas, le hable y te rechace. Es exactamente lo mismo. Sí, pasás un poquito más de vergüenza, pero créeme que pasás vergüenza las primeras 2 o 3 veces, 4.
Ya después es como, bueno, sí, me dijo que no. ¿Qué problema hay? Y créeme que la respuesta no siempre es no. Capaz que a la otra persona también le parecías atractivo, pero estaba en la misma, no se animaba a hablarte, o simplemente no le llamaste la atención en el momento, pero en el momento que le hablaste sí. Y ahí sí tenés una afirmación, tenés un sí de parte de esa mujer o ese hombre que tanto te gusta. Y nada, se terminan conociendo básicamente. Entonces, como te digo, lo peor que puede pasar es que te diga que no, a menos que seas muy degenerado o degenerada o no sé, te pinta algo raro. Pero si en una conversación normal que le saques a esa persona, créeme que lo peor que te puede decir es que no está interesado o interesado. Y con las entrevistas laborales pasa exactamente lo mismo. Si vos no te postulás a esa entrevista porque no te crees capaz o porque ves que no, piden 10 cosas y yo solamente sé 7, sé 8, sé 6. Postulate igual. La realidad es que no hay ningún problema con eso y déjame decirte que muchas empresas por ahí sí te ponen que sepas un stack tecnológico más esto, más el otro, pero la realidad es que con que sepas un 60 o 70% de lo que te ponen ahí, ya te van a tomar para ese puesto. Porque si sos buen programador y tenés unas buenas bases en lógica de programación y realmente sabés hacer bien tu trabajo, no hay problema con que no sepas un framework o una tecnología. La aprendés en el trabajo, en 1 o 2 semanas, 3 como una locura, la terminaste aprendiendo y aplicando en el mismo trabajo. Y eso lo saben ellos. El tema es que si vos no te postulás nunca te sacás ese miedo de ir a una entrevista y decir, mira, yo sé esto, esto y esto, ¿te sirve o no te sirve? Y te van a decir, sí, me sirve, o te van a decir que no me sirve. Y pasa exactamente lo mismo. Si vos no te postulás porque no te crees suficiente, la entrevista nunca la vas a hacer y nunca vas a saber si aplicaste para ese trabajo. Y si te postulás y te rechazan, es exactamente lo mismo que el punto anterior. Vos directamente no te va a cambiar en nada porque el no ya lo tenías. Imagínate si te dicen que sí, entraste, les gustó tu perfil y te contratan. Es un golazo. Así que nada, para cerrar este punto, anda con confianza, anda como si vos fueras la mejor o el mejor programador del mundo y defendelo a capa y espada. Y si te dicen que no, bueno, te dijeron que no, pero no pierdas tu confianza por un simple rechazo. Créeme que la inseguridad se huele de lejos, inclusive virtual, y muchas veces te va a jugar, o el 100% de las veces te va a jugar en contra. Y como dijo una vez Marco Aurelio, recordá que el burro no coge por lindo, sino por insistidor. Y este punto va a ser bastante breve ya que simplemente quiero prepararte para lo que se te viene. ¿Qué es lo que se te viene? Que cuando empieces a hacer entrevistas lo más probable es que te rechacen. Y eso, abrazá el rechazo, abrazalo y seguí insistiendo. Esa es la clave, seguí insistiendo y seguí mejorando. Muchas veces ni siquiera te van a dar feedback, ni siquiera vas a terminar una entrevista y van a decir, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, que no sé qué, te vamos a estar contactando y no te van a contactar nunca más. Y quédate tranquilo que eso es algo normal y les pasa a la mayoría porque no somos los mejores programadores del mundo, tal vez hacemos bien nuestro trabajo, pero no somos los mejores. Y la realidad es esa, que cuando estando en la media general te vas a tener que acostumbrar al rechazo hasta que una empresa realmente va a ver tu valor y te va a contratar. Por ende, acá en este punto pierde el que se queda quieto, porque si vos estás constantemente teniendo entrevistas laborales y constantemente mejorando, porque es muy importante este punto, no es simplemente insistir en ir a una entrevista, ir a otra entrevista, ir a otra entrevista y decir siempre exactamente lo mismo. Grabate las entrevistas y fíjate en qué punto flaqueaste, qué preguntas no pudiste resolver, si algo lo podrías haber respondido de una mejor manera, date vos mismo el feedback, escuchate después de una entrevista, tomate un tiempito todo y después agarrá y capaz que al otro día, ponete a escuchar tu entrevista, si hablaste con confianza, si comunicaste realmente lo que querías decir, si te diste realmente a entender, todos esos puntos son claves para mejorar. Entonces lo que tenés que hacer es mejorar y seguir buscando, mejorar y seguir buscando. Evidentemente no te quedes en un punto en el cual te postulas a 30 entrevistas y siempre haces lo mismo. Si ves que siempre te preguntan por tal tecnología y vos no la sabés, empezá a aprender esa tecnología porque evidentemente es un requisito. Y bueno, para cerrar este punto y ya también el video, es simplemente cuestión de prueba y error hasta que le terminás dando en la tecla. Así que simplemente eso, creo que no tengo nada más para decir. Espero que este video te haya sido de utilidad. Es un tema que nadie tocó, o por lo menos yo no encontré un tema que hable específicamente de esto. Todos te dicen, bueno, cómo romperla en una entrevista técnica, las preguntas que te van a hacer, los ejercicios que tenés que practicar, pero nadie te dice de cómo venderte vos como persona, cómo comunicar vos efectivamente. Así que nada, quería cubrir ese tema que me pareció bastante interesante y que le puede ser de utilidad a muchas personas. Más que nada que el perfil de gente que estudia programación suele ser más del lado de que estamos todo el día en la compu, y es una realidad que somos tan poco sociables que nos falta mucho pulir eso, nuestras habilidades sociales, y créeme que en un puesto laboral es muy importante, inclusive una vez que ya te contrataron, tener una muy buena comunicación para ser un programador de éxito, entre comillas. Así que nada, dejo de decir boludeces y nos vemos en un próximo video. Chao. HTML is not a programming language. No, it's just not. Please stop listening on your resume next to CSS and JS. They are really not the same. I'm sorry. I'm truly sorry.